Buenas queridos estudiantes, les saluda el ingeniero Oscar Torales. Espero que estén bien. A través de este medio estaremos desarrollando nuestra clase de Física 1 de una manera virtual, tratando de entender y conocer nuevos conceptos que están establecidos dentro de lo que sería nuestro programa. Estaremos viendo lo que es el movimiento. Y en física el movimiento se da siempre que un cuerpo que uno está estudiando cambia de posición respecto a lo que sería el tiempo. Siempre que exista variación entre la posición del cuerpo enmarcado en un sistema de referencias, uno puede estar diciendo que el cuerpo se está moviendo o que está en movimiento. De ahí la importancia de establecer lo que es el sistema de referencias. Y en física el sistema de referencias es fundamental para determinar el estado de reposo o de movimiento que pueda estar teniendo el cuerpo. Si uno fija inicialmente el estado de, digamos, la referencia o los puntos o parámetros referenciales de ese movimiento o de ese reposo, es más fácil realizar el análisis. Un cuerpo puede estar en movimiento o puede estar en reposo al mismo tiempo, es decir, de acuerdo al sistema de referencias que uno está adoptando. Por ejemplo, si imaginamos a una persona sentada dentro de un tren en movimiento, tomando un café y leyendo un diario, esa persona dentro del vagón estará en reposo. Sin embargo, para una persona que está viendo el pasar del tren fuera del mismo, va a notar que la persona se mueve y a una alta velocidad con el tren. De ahí la importancia de establecer correctamente el sistema de referencias. Cuando hablamos de movimiento en la física tenemos dos ramas o dos formas a través de las cuales se puede ir estudiando el mismo. El primero es la cinemática. La cinemática estudia el movimiento sin preguntarse por qué ocurre o cuáles son las causas del mismo. La dinámica, por otro lado, estudia las causas en sí que, digamos, hacen posible el movimiento o que desarrollan el mismo. Cuando clasificamos a nuestro movimiento según la trayectoria, podemos ver lo que sería una trayectoria rectilínea, es decir, tiende a ser una recta, una trayectoria circular, cuando se da un giro en el cual el radio es constante, invariante con el tiempo, o puede ser también una trayectoria curvilínea, cuando se da un radio variante respecto a lo que sería nuestro tiempo. Según las variaciones que pueda tener la velocidad, el movimiento puede ser uniforme cuando la velocidad permanece constante, es decir, que el móvil recorre distancias iguales empleando intervalos de tiempo también iguales. Cuando hay una variación uniforme de la velocidad, debido a lo que sería la magnitud conocida como la aceleración, tenemos lo que sería un uniforme variado o movimiento uniforme variado. En este la velocidad varía de una manera uniforme respecto a lo que sería el tiempo por una aceleración que es considerada constante. Y cuando esta aceleración también sufre una variación respecto al tiempo, el movimiento simplemente se clasifica como variado. A continuación estaremos viendo tres conceptos muy importantes que debemos entenderlos bien para describir lo que es el movimiento. Primeramente, lo que es la posición. Cuando hablamos de posición nos referimos al lugar que ocupa un cuerpo dentro de un sistema de referencias en un tiempo dado. La trayectoria sería el camino, vamos a decir, lo gráfico descrito a través de lo que sería el movimiento de este cuerpo respecto al tiempo. Y el desplazamiento es el vector que se da entre el inicio y final de lo que fue nuestro movimiento.
Establecemos previamente, para diferenciar un poco mejor esos tres conceptos, un sistema de referencias en el cual podemos decir que la horizontal sería nuestra X y la vertical sería nuestra Y. Un cuerpo en su trajinar podría haber ocupado 4 posiciones. Vamos a describirlas como posición 1, posición 2, posición 3, posición 4. Para entender, en el inicio del estudio, este cuerpo estaba en la posición 1, es decir, a los 0 segundos. Si podemos decirlo, a los 1 segundo encontramos al cuerpo en la posición 2. Suponiendo ese mismo análisis, a los 3 segundos en la posición 3 y a los 4 segundos en la posición 4. Entonces, las posiciones son los lugares respecto al sistema de referencia que fue ocupando ese cuerpo según el tiempo establecido para su estudio. La trayectoria es el camino tentativo imaginario descrito gráficamente de lo que pudo haber sido ese proceso a través del cual el cuerpo fue pasando de una posición a otra. Es como les digo, una suposición en muchos casos, ¿verdad? Porque si podemos notar como un ejemplo, tenemos la posición 1 y la posición 2 de lo que sería nuestro cuerpo. Bien, la trayectoria que pudo haber seguido nuestro cuerpo pudo haber sido esta. O bien, pudo haber descrito también esta trayectoria. Ambas situaciones ubican al cuerpo inicialmente de la posición 1 a la posición 2. Sin embargo, siempre vamos a tender a suponer que se da una línea recta entre ambas posiciones, porque la distancia más corta entre dos puntos es en sí una línea recta. Entonces, por eso estamos diciendo que las posiciones son un trazo, vamos a decir, tentativo de lo que pudo haber sido el recorrido de ese cuerpo. Por otro lado, el desplazamiento es un vector. Como vector presenta un módulo, un valor numérico, una dirección y un sentido. Y es tal que se da entre lo que sería el inicio y el final de lo que es mi movimiento, desde el inicio hasta el final del movimiento. Es un vector que representa ese valor. Si suponemos a un deportista que va a correr un trayecto recto desde una posición, vamos a decirle inicial, hasta lo que sería una posición final, hasta este punto, entonces el vector desplazamiento sería el que se daría entre el inicio y el final del movimiento en sí. Por otro lado, si en el caso de la trayectoria fuese una trayectoria tendiente a ser circular y el corredor empezara desde este punto siguiendo un trayecto y terminando en este mismo trayecto, obviamente, y uno buscaría establecer cuál sería el valor del desplazamiento del mismo, en esta situación el desplazamiento sería 0, porque la distancia o vector que se da entre el inicio y final de su movimiento es prácticamente 0. Es decir, que nuestro desplazamiento en este caso sería nulo. La ecuación a través de la cual podemos determinar el módulo de nuestro desplazamiento es la siguiente, en el cual comparamos lo que sería la ubicación en coordenada final respecto a la inicial elevado al cuadrado más lo que sería la misma situación pero por un lado de x y por otro lado de y. El valor del ángulo que se da respecto a lo que sería nuestro desplazamiento se da por el arco tangente de lo que sería y final menos y inicial sobre x final
y x inicial. Para establecer a un vector en el espacio son necesarios simplemente dos coordenadas, las coordenadas de origen y las coordenadas de final de lo que sería ese vector. Con esos valores uno ya puede determinar cuál es el módulo del vector mismo y también cómo podemos apreciar la dirección que puede llegar a tener ese vector en el espacio. Vamos a una situación problemática. Como ustedes pueden leer, tenemos tres posiciones que nos da este problema. La inicial dice que es 2,4, una intermedia que es negativo 3,6 y una posición final o coordenada final negativo 5, negativo 6. Nos pide determinar gráficamente lo que serían las posiciones, lo que sería la trayectoria, el desplazamiento y el valor numérico del vector y lo que sería el ángulo o dirección del desplazamiento. Establecemos previamente lo que sería nuestra situación de referencia, nuestro plano de coordenadas, en el cual identificaremos lo que sería la X y lo que sería la Y, para tener en dos dimensiones ubicado nuestro vector según las coordenadas que nos fueron proporcionadas en el problema. Establecemos los tres puntos guiados por las coordenadas. El primer valor de la coordenada siempre me estaría dando lo que sería respecto a X, el segundo valor sería lo que me daría es respecto a Y, la situación del mismo. Establecemos el punto 1, el punto 2 y el punto 3. Como habíamos dicho, también tenemos que establecer lo que sería la trayectoria de este movimiento. ¿Cómo sabemos que hay movimiento? Porque existe una variación de las posiciones respecto al tiempo. Entonces tenemos la trayectoria que se da entre posición 1, posición 2 y posición 3 respectivamente. Gráficamente el vector de desplazamiento se dará entre la posición 1 y la posición 3. De esta manera. Ahí tenemos los valores de coordenadas ya establecidos según lo que nos estaba pidiendo el problema, establecer gráficamente al vector en sí. Ahora lo que vamos a hacer es establecer numéricamente a este vector, para lo cual el módulo de este vector, para lo cual estaríamos centrando nuestra atención en lo que sería nuestra posición 1 y nuestra posición 3, es decir, el inicio y el final del movimiento. Recordando, tenemos las posiciones 1, posición 3 y la posición 1 sería nuestra posición de inicio, nuestra posición 3 sería la posición final. Teniendo en cuenta las coordenadas que nos da respecto a X y respecto a Y, tendríamos X1 y 1, X2 y 2. Reemplazando nuestra ecuación, como lo habíamos visto anteriormente, comparativamente sería X2 menos X1 al cuadrado. Utilizando sus valores los reemplazamos, lo mismo hacemos con lo que sería Y2 menos Y1, y final menos Y inicial elevado al cuadrado. Y realizando la operación nos damos cuenta que el valor en módulo de nuestro vector es de 12,21 unidades aproximadamente. Establecemos el ángulo o dirección de nuestro vector aplicando la ecuación de arco tangente, reemplazando también con los valores de coordenadas que nos da el enunciado, y llegamos a un ángulo de 55 grados aproximadamente. A continuación estaremos analizando lo que es nuestro primer tipo de movimiento, que es el movimiento uniforme. Como dijimos, en el movimiento uniforme la velocidad permanece constante. Se tiene una velocidad que permanece invariante respecto a lo que sería nuestro tiempo. Esta velocidad nos dice que el móvil va a estar recorriendo distancias iguales empleando intervalos de tiempo también iguales. El espacio inicial se considera, S0 sería el espacio que inicialmente el cuerpo ya tiene recorrido antes de iniciar el estudio del movimiento del mismo. Y T sería el tiempo, vamos a decir, que estamos empleando en el estudio de lo que sería
el fenómeno o situación problemática que nos está planteando. Algo muy importante respecto a la velocidad es que como es un vector, debe tener un módulo, una dirección y un sentido. El sentido se refiere a, en el caso de, por ejemplo, si tenemos un sistema ya establecido de orientación o de coordenadas y consideramos este sector de la pantalla como positivo y este sector de la pantalla como negativo, a un móvil que se está desplazando hacia lo que sería este sector, deberíamos interpretar su velocidad como negativa, suponiendo que la orientación natural de nuestro desplazamiento es este, de menos a más. Por lo tanto, aquel que se orienta hacia lo que sería el sector positivo tendría una velocidad también positiva. Es muy importante tener en cuenta el signo o sentido que tiene nuestra velocidad dentro del problema. Y para analizar eso lo plantearemos en un problema, una situación problemática, en la cual veremos bien lo que sería esta situación. Supongamos lo siguiente. Un automóvil recorre con velocidad constante de 20 metros por segundo una carretera recta. Este punto es muy importante, una carretera recta. Mientras que a unos 800 metros del trayecto, otro móvil se dirige a él con velocidad constante. Es decir, que tienen la misma dirección pero sentido contrario. Uno está yendo, el otro está viniendo. La velocidad constante de 15 metros por segundo nos pide determinar en cuánto tiempo se dará el encuentro entre los móviles. Graficamos lo que sería nuestra situación problemática. Establecemos primero lo que sería el móvil A y el móvil B. Como vemos, tienen la misma dirección pero tienen sentidos opuestos. Por lo tanto, la velocidad de A será considerada positiva y la velocidad de B será considerada negativa. Consideraremos que A está en el origen de lo que sería nuestro sistema de referencia, por lo tanto el espacio inicial es 0. Por otro lado, el espacio de diferencia respecto a A que tiene B es de 800 metros. Esta sería la distancia de referencia, 800 metros. Lo que nos pide es determinar cuál sería el instante en el cual se daría este encuentro. Es decir, el instante en el que este móvil llegaría a encontrarse con este móvil, teniendo en cuenta que ambos tienen una velocidad constante. Por lo tanto, la ecuación que estaremos utilizando es la siguiente, una ecuación de encuentro. El espacio A o la situación que se tiene que dar para que esto ocurra, el espacio de A debe ser igual a lo que es el espacio de B. Reemplazando lo que serían nuestras ecuaciones respectivamente, tenemos las siguientes igualdades. Y cambiando cada valor por el ítem que ya vimos anteriormente en lo que son los datos, tendríamos el desarrollo de nuestra situación problemática. Al final nos quedaría una ecuación en la cual tenemos que despejar el valor de t. Y desarrollando la ecuación llegamos a que el tiempo de encuentro es de 22,86 segundos. A continuación les planteo dos situaciones en las cuales quisiera que pongan en práctica lo que estuvimos viendo. La primera situación se refiere a lo que serían el tratamiento vectorial o de un vector dentro de lo que sería un sistema de referencias, y también lo que sería un problema de encuentro. Utilizando los dos conceptos que estuvimos viendo en clase, en esta clase virtual, me gustaría que traten de desarrollarlo, y oportunamente nos estaríamos encontrando para verificar cualquier duda o inconveniente que puedan estar teniendo. Desde ya agradecerles por su atención, desear que estén bien, que se cuiden en este momento tan difícil y que con fe
vamos a estar superando esto y oportunamente nos estaríamos volviendo a encontrar. Muchísimas gracias, estudiantes, y todo lo mejor del mundo para ustedes.